Quiero preguntarle en Asunción, Paraguay, al señor Federico Franco si Leopoldo López será un preso político más de esta dictadura o si definitivamente, como él lo decía en sus palabras, esta entrega va a servir para que Venezuela despierte. Yo tuve la ocasión de compartir con Leopoldo López aquí en Asunción en una visita que hiciera hace 2 años aproximadamente. Y Leopoldo es absolutamente consciente, por lo que hablamos en aquella ocasión, que la democracia en Venezuela habría que conquistar. Es absolutamente necesario, es conveniente que Leopoldo López se haya entregado hoy como lo hizo en forma pacífica, abierta, demostrando a Venezuela y al mundo sus convicciones democráticas y el espíritu verdadero que tiene de devolver la paz, la tranquilidad y la democracia a este país. Yo estoy seguro que los momentos que debe estar pasando Leopoldo no son los mejores, pero Leopoldo va a ser de aquí a poco un héroe para Venezuela. La historia lo va a recordar como la bisagra que permitió que la democracia vuelva a enseñorearse en ese hermoso país del Caribe. Señor Quiroga, en Bolivia, dentro de los llamados de esta semana del presidente Nicolás Maduro a contrarrestar lo que él dice son los planes del fascismo, muchas veces pidió en público que se tomaran medidas contra el señor Leopoldo López, que lo detuvieran. ¿Considera usted que eran prácticamente órdenes del jefe de Estado a la justicia venezolana? Claro que sí, fueron órdenes directas de Maduro a una justicia que está sometida como están sometidas todas las instituciones en Venezuela hace mucho tiempo. Parte de la receta de un modelo autoritario es tener el barniz de elecciones ocasionales con fraude masivo y con intimidación apabullante. Las instituciones independientes no existen, son controladas por el gobierno, esa parte de la democracia no existe, libertad de expresión no existe, y cuando esta se la busca hacer respetar de parte de un medio internacional como el de ustedes, pues se la calla y se la saca de la grilla. Y lo que no existe es lo que decía el expresidente Sarney de Brasil, que señalaba que democracia es elecciones, instituciones independientes, libre expresión y que los presidentes sepan hacer maletas en la fecha establecida. El modelo venezolano que se exporta a otros países es de presidentes que se miran al espejo porque son muy fascistas y lo insultan y denostan a otros acusando de lo que ellos hacen, se quieren perpetuar en el poder y quieren acallar cualquier voz opositora. La persecución a Leopoldo López es de hace mucho tiempo. Yo conozco muy de cerca que era la persona que más preocupaba al régimen venezolano y como tal lo inhabilitaron por un tema administrativo hace muchos años, en 2008. Él apeló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y logró que sus derechos se restituyan y la justicia en Venezuela no reconoce ni acata este fallo internacional. Hace años que saben y le tienen pavor a Leopoldo López y ahora estamos viendo por qué, porque es un líder muy valiente, de agallas, que está mostrando que le hace honor a su nombre de Leopoldo, que se escribe con Leo de León, León democrático en la lucha que está llevando adelante, y aquí se ha visto un ejemplo. Sale una marcha pacífica de jóvenes que protestan contra la inflación, la criminalidad, la escasez, la debacle que se está viviendo, e inmediatamente no solo acribillan a esos jóvenes, el servicio bolivariano de inteligencia ha sido modificado, ha sido relevado en sus estamentos superiores por el mismo Maduro ayer, porque sabe que son los responsables de lo que ha sucedido en la violencia perpetrada contra los jóvenes. Sí. Sin embargo, a pesar de que el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, fue responsable, atacan a la persona que lo tienen en la mira hace muchos años, a Leopoldo López. Pero le garantizo dos cosas. Primera, mientras más tiempo esté detenido Leopoldo, menos va a durar el régimen de Maduro. Mientras más larga sea la permanencia abusiva en un régimen penitenciario de Leopoldo, menos va a durar Maduro. Son inversamente proporcionales. Lo que ha mostrado Leopoldo López hoy es que no se escapa porque no tiene temor, no se esconde porque no tiene nada que tapar, no se calla y que no se rinde, y créame que es un ejemplo para la lucha por la democracia y libertad en América Latina, y están mandelizando a Leopoldo López por el abuso del régimen. Sobre eso también quiero preguntarle a Osvaldo Hurtado en Quito, en Ecuador. Usted que ha estudiado las características de un régimen dictatorial, de un gobierno de corte autoritario, ¿podría asemejarse a lo que está ocurriendo con el señor Nicolás Maduro? Y se lo pregunto porque normalmente en la persecución a opositores esperan
que huyan del país o que salgan para anularlos como opositores políticos. En Venezuela ha pasado, hay una cantidad de exiliados en Miami, otros en Bogotá, incluso recordemos el caso de Manuel Rosales, quien era también un fuerte opositor y está en el Perú. En este caso, ¿esperaba el gobierno de Nicolás Maduro que Leopoldo López se entregara y se quedara en Caracas? ¿En qué se diferencia el gobierno de Venezuela de las dictaduras latinoamericanas del siglo XIX, retratadas magníficamente por Alejo Carpentier, por Gabriel García Márquez, por Miguel Ángel Asturias, por Mario Vargas Llosa, por todos los que escribieron y describieron lo que son los regímenes dictatoriales en el continente? ¿En qué se diferencia? Y como creo yo que en Venezuela, desde hace tiempo, ha dejado de existir la democracia, a mí me ha llamado la atención de que los gobiernos de América Latina, de que la Organización de Estados Americanos, los primeros que firmaron la Carta Democrática Interamericana, en el cual se establecen los requisitos que debe llenar un gobierno para considerarse democrático, no hayan condenado a su tiempo lo que venía ocurriendo en Venezuela desde el gobierno del coronel Chávez. Bueno, ya que hemos llegado al punto que el pueblo venezolano está luchando por la democracia y la libertad, de la manera como luchó el pueblo egipcio, como luchó el pueblo libio, como ha luchado el pueblo sirio, como han luchado todos los pueblos que han sido gobernados por dictaduras, ¿cómo es que la Organización de Estados Americanos y los gobiernos de América Latina no le dicen al gobierno de Venezuela que está violando el artículo 3, 4, 5, 6 y 7 de la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento internacional firmado por todos los países del continente, cuyos gobiernos están obligados a respetar? Por eso me asombro y quisiera aprovechar esta ocasión para llamar a los presidentes de América Latina y a la Organización de Estados Americanos a que llamen la atención severamente al gobierno de Venezuela por los hechos que acabo de señalar y además por perseguir a un líder de la oposición, al señor Leopoldo López, que va a ser condenado. Porque los tribunales recibirán las órdenes del presidente de Venezuela para fallar en su contra. Permítame también darle la palabra en Paraguay a Federico Franco. Señor Franco, cuando usted asumió el poder en su país también tuvo que librar una batalla diplomática con Venezuela y usted decía que el presidente Nicolás Maduro carecía de legitimidad. Esto le costó también el rechazo de Venezuela durante mucho tiempo. ¿Qué le pasa a la comunidad internacional hoy? ¿Hay miedo, hay temor a reaccionar frente a lo que está ocurriendo en Venezuela? Lo que pasa es que la comunidad internacional está anestesiada. La inversión que tiene Venezuela con los petrodólares es tremenda. Infelizmente, los dos colegas que están al otro lado de sus respectivas ciudades son países que de alguna manera son satélites de Venezuela, con mucho respeto, pero con la verdad bien dicha. Venezuela ha entendido que más importante que la razón, que más importante que el derecho, sin lugar a dudas, son la billetera, son los petrodólares. Y así se ha manejado Chávez. Es de público conocimiento los famosos maletines petrodólares con que financiaba campañas y hacía ganar elecciones. Creo que no necesito dar ningún ejemplo porque todos sabemos perfectamente. Y en el caso particular de algunos países de Latinoamérica, está el Tratado de Ushuaia, la cláusula de Ushuaia. ¿Qué dice la cláusula de Ushuaia? Me voy a extender exactamente 2 minutos porque creo que es importante. La cláusula de Ushuaia establece que ante la amenaza de golpe de Estado se cierra la frontera del país y se protegen los intereses de este país. Acá en Paraguay nadie tiene
la uña del dedo meñique de la mano izquierda lesionada, nadie. Se hizo un juicio político como corresponde en ley. Le escuché recién al dictador Maduro decir no intromisión en los asuntos internos. Él, Nicolás Maduro, vino con una patota de 20 cancilleres a intentar soliviantar las Fuerzas Armadas de mi país para que pueda desoír lo que mandaba en este caso el Congreso de la República del Paraguay. Y hoy Nicolás Maduro, el dictador, el que tiene problemas de legitimidad de origen y legitimidad de desempeño, porque infelizmente no está capacitado para el cargo, hoy Nicolás Maduro dice hay amenaza de golpe de Estado. ¿Dónde está UNASUR? ¿Dónde está Mercosur? ¿Por qué no se instituye la cláusula democrática de Ushuaia ante la denuncia pública del dictador Maduro en el sentido de que hay una amenaza de golpe de Estado? Uno pudiera entender en La Paz, expresidente Jorge Quiroga, el silencio de los países del eje del ALBA, por ejemplo, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Cuba, pero el silencio de otros países que no están alineados con esto, sino que también están en UNASUR y Mercosur y se consideran garantes de los derechos, de las libertades y de las democracias? Mire, eso es lo más triste de todo esto, y hace años que venimos denunciando la injerencia venezolana que ha financiado campañas, que ha copado países, que tiene regímenes serviles, como lo ha señalado el expresidente paraguayo desde el 2004, que denunció lo que ha hecho en mi país, Venezuela, y lamentablemente el gobierno de Evo Morales es un satélite absolutamente servil y funcional al proyecto de la ALBA, de esta alianza bolivariana, ALBA, que en realidad es una noche democrática, con el perdón al nombre de su programa. La noche democrática llega allá donde se afinca y establece esta alianza bolivariana al influjo de los petrodólares negros y la contemporización con los narcodólares blancos que son propios del régimen en Venezuela, que son exportados a otros lugares. Lo triste no es los países serviles, los de la ALBA son empleados de Venezuela. A ellos no se les puede pedir mucho, salen a aplaudir todo lo que hace Maduro y lo vienen haciendo de manera triste. Lo complejo son otras dos categorías de países, Jason. Aquellos que son cómplices económicos, que prefieren hacer negocios en la faja de Orinoco con el petróleo, como muchos países en Europa, o muchos en América Latina, que prefieren hacer negocios de construcción. Y finalmente la tercera categoría, después de los empleados del ALBA, después de los cómplices económicos, es la de los timoratos diplomáticos, que se olvidan los valores consignados en la Carta Democrática de la OEA y que permiten que todo esto suceda mirando al otro lado sin defender la democracia que profesan en sus países y que terminan siendo cómplices a través del silencio estruendoso que tienen. Pues queremos agradecerle mucho en La Paz, Bolivia, al expresidente Jorge Quiroga por habernos acompañado en el programa La Noche. Sabemos que tiene otros compromisos que atender, pero le agradecemos mucho este tiempo, este espacio. Invitamos a nuestros televidentes a que respondan la siguiente pregunta a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico de nuestro programa. ¿La crítica situación en Venezuela tocó fondo o es una crisis más de la que va a salir avante el señor Nicolás Maduro con el apoyo de sus vecinos? Pues vamos a leer qué dicen los televidentes. Nos escribe @chimonp, dice: debe acabar ese régimen y evitar su penosa propagación por nuestra América Latina. También escribe Ante Raza y dice: sí, con esto todo se va a calmar y como si nada hubiese pasado. Así ya nos acostumbramos. También escribe Luz Omaira y dice: la crisis en Venezuela tocó fondo. Dudo que los vecinos, algunos de ellos que viven de su petróleo y dádivas, puedan detener el cambio. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a revisar lo que pasó hoy con algunos países de América Latina, como Colombia y como Chile, que tímidamente se pronunciaron sobre los hechos en Venezuela y hoy recibieron agresivas palabras de Nicolás Maduro. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.